Buenas tardes. Siguiendo con el Congreso, pues agradecer a los organizadores que me han invitado a participar. El tema que me ha tocado o que se me ha asignado es hablar sobre la espondiloartritis. Quisiera enfocar mi charla en las espondiloartritis, sobre todo la parte axial, la manifestación axial, y quisiera hacer un énfasis grandemente en mi presentación acerca de la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz o temprano de este grupo de entidades, debido a que el pronóstico que entrañan y la discapacidad es importante, de ahí la necesidad de poderlo diagnosticar precozmente. Quiero comenzar haciendo una analogía. Vean ustedes la prevalencia en la población general de la artritis reumatoide, que es una de las enfermedades prototipo reumáticas que nosotros vemos, con la espondiloartritis. Vean cómo las características clínicas de la artritis reumatoide y la espondiloartritis pues varían, son diferentes. En una es más fácil abordarlo porque es una manifestación periférica, la podemos ver, la podemos tocar. En cambio, evaluar el dolor de columna no siempre es muy fácil clínicamente. Saber qué estructura anatómica está comprometida, etcétera. En la espondiloartritis, vean ustedes cómo tenemos una cantidad de pruebas pues limitadas y son poco accesibles tanto de diagnóstico y las oportunidades de tratamiento también son disminuidas o limitadas. Lo que quiero hacer énfasis en esta analogía que con la que he comenzado es el retraso diagnóstico en la artritis reumatoide, vean cuánto tiempo puede llevar, pero el retraso diagnóstico en la espondiloartritis es grande. Quiere decir que todavía, aunque la prevalencia se parezcan, la cantidad de pacientes se parezcan en la vida real, estamos llegando un poco tarde al diagnóstico y por supuesto al tratamiento, y eso desembocará en un pronóstico no favorable para nuestros pacientes. Eso me da pie, argumenta mucho a hablar de la precocidad en el diagnóstico. Las espondiloartritis son un grupo de entidades en general. Vean ustedes ahí, hay varias presentaciones de esta enfermedad o de este espectro de enfermedad, pero haremos referencia en esta charla porque hay mucho que hablar del tema y me centraré en la espondiloartritis probablemente solo axial y dentro de ella fuertemente un contenido de información para tratar de abordarlas de manera precoz y diagnosticarlas tempranamente. Vean cómo ustedes pueden observar que la espondiloartritis axial es el mayor número de las entidades que corresponden a este tipo de enfermedades y dentro de ellas tenemos la radiográfica definida y la no radiográfica. Es esa entidad no radiográfica de la espondiloartritis axial a la que me haré mayor referencia en esta charla. Bien, ¿y qué son las espondiloartritis? Pues son un grupo de enfermedades reumáticas, inflamatorias, crónicas, autoinmunes, en la que predomina principalmente un aspecto clínico que es la afectación axial, es decir, columna y sacroiliacas. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que dentro de las variantes que hay está la variante no radiológica, y esa es la que voy a tratar de definir un poco mejor porque es la única que nos permite una ventana de oportunidad diagnóstica temprana y de un tratamiento adecuado y una evolución clínica probablemente mejor que la que hasta ahora hemos tenido. Todas ellas comparten características importantes, pero lo fundamental es que dentro de esta definición de la espondiloartritis, la afectación sacroiliaca es fundamental y debe ser corroborada por un método de imagen. Bien, en cuanto a la fisiopatología, porque no me voy a detener en esto, la charla no va en esa línea, solo decirles pues que es una enfermedad autoinmune en la que están implicados como entidad anatómica, digamos, diana es la entesis. La entesitis o inflamación de la entesis es probablemente el sitio inicial donde se desarrolla esta respuesta inmunológica o autoinmune, en la que participan como rol principal patológicamente el factor de necrosis tumoral alfa y ahora en día se conoce mejor otros protagonistas de este fenómeno que son las interleuquinas 23 y 17, pues que ahora en día están mucho en boga porque hacia ahí van dirigidos ahora las principales formas de tratamiento de estas entidades que hasta ahora habían sido muy limitadas. Pues bien, quiero reforzar la parte clínica. Estas enfermedades, las espondiloartritis axiales, se caracterizan por definición por afectación axial inflamatoria del esqueleto y las acrilíacas. Por lo tanto, es importante que nosotros robustezcamos nuestra información clínica de estas entidades, es decir, el dolor de columna de tipo inflamatorio y el dolor de las acroiliacas que quedan ubicadas donde están los glúteos, es decir, las nalgas, tenemos que
sondear por historia clínica si es esto lo que está siendo afectado. Por lo tanto, lo que tenemos más accesible a la mano los médicos en la vida diaria, en la práctica diaria, es nuestra habilidad clínica. Y esto es lo que tenemos que tener reforzado. Vean ustedes cómo la parte del dolor de columna y de las sacroiliacas es lo que predomina principalmente en estas entidades. Bien, el concepto de espondiloartritis axial implica las formas periféricas y las formas axiales. Nosotros de las formas axiales intentaremos conocer mejor todavía la parte de la llamada no radiográfica, espondiloartritis axial no radiográfica, porque como repito, es la que nos puede permitir una mejor ventana de oportunidad para el diagnóstico precoz y para un buen tratamiento. Bien, la espondiloartritis axial no radiográfica es un término que se utiliza para describir pacientes con síntomas predominantemente axiales. Eso es fundamental. Y luego se incluyen pacientes con hallazgos clínicos de espondilitis anquilosante, pero incipiente. Con la radiografía simple de sacroiliacas y columna, pues no suele haber anormalidad, por eso se llama no radiográfica por definición, y probablemente, según la información actual, representa una fase temprana o precoz o leve de espondilitis anquilosantes. Es decir, que la mayoría de espondiloartritis axiales no radiográficas desembocan o terminan siendo espondilitis anquilosante, que es de las entidades de la espondiloartritis la que más frecuentemente se presenta en los pacientes. Pues bien, esto es importante porque siendo una fase temprana o siendo una fase precoz o leve, tenemos una oportunidad, como decía, de diagnóstico precoz más importante. ¿Y qué es el dolor axial inflamatorio que por definición se les atribuye a estas entidades? Pues bien, yo quisiera que quedara claro en este día una de las cosas que pudiéramos llevar como fruto de esta charla sería conocer mejor qué es el dolor axial inflamatorio en estas entidades sobre todo y cómo lo podemos historiar y abordar en nuestra práctica clínica diaria. Pues es un dolor que es crónico, no es agudo, es crónico y se define como más de 3 meses de evolución. Se presenta en edades de menos de 45 años en su gran mayoría y es un dolor que se instaura de forma lenta, progresiva y que se acompaña por momentos de rigidez matutina sobre todo. Es un dolor que tiene una característica importante. Vean ustedes que hay un dato clínico que debemos de historiar en los pacientes y es un dolor nocturno. ¿Qué significa este dolor nocturno? El dolor despierta al paciente. Se describe que suele ser de la medianoche hacia la madrugada cuando más sucede este despertarse porque el dolor lo hace despertarse y lo incomoda. También tenemos que recordar que estas entidades afectan las sacroiliacas principalmente, por definición. Quiere decir que tenemos que preguntarle al paciente si tiene dolor en las nalgas, en los glúteos. No tenemos que tener pena ni pudor de decirle, ¿le duelen las nalgas? Sí o no, o le han dolido. También es un dolor que tiene una característica de que mejora con el ejercicio, es decir, amanece rígido, con dolor, pero conforme se va moviendo y se va activando un poco el día, el paciente siente que mejora. Y otra característica importante es que responde bastante bien, casi espectacularmente, al uso de antiinflamatorios no esteroideos. Un dato importante que ayuda también a pensar en estas entidades es que el paciente sea en una edad entre los 20 y los 30 años, generalmente cuando empieza este tipo de dolor, y entonces eso nos tiene que alertar para pensar en este tipo de entidades antes que en otras enfermedades. Suele ser el primer síntoma de espondiloartritis axial en más del 75% de los pacientes. Vean qué interesante es evaluar si existe dolor axial inflamatorio, porque decía, más del 75% de los pacientes lo tienen y eso es lo más predominante en su cuadro clínico. Es un elemento clave para el diagnóstico temprano. Vuelvo a recalcar, estas son las claves clínicas que nos tienen que ayudar a hacer un diagnóstico precoz temprano de estas enfermedades. Pues bien, existen a lo largo de la historia del estudio de estas entidades, se han creado una serie de clasificaciones, de criterios, por supuesto que han aportado en su momento. Vean, estos son los llamados criterios modificados de Nueva York desde 1984. En esa época no había resonancia todavía y por lo menos estaba de amplio uso y la radiografía simple era lo único con lo que se contaba para evaluar a estas personas que adolecían estos problemas. Entonces vean ustedes cómo los criterios radiológicos de ese momento decían que había que tener sacroilitis grado 2 bilateral o por lo menos 3 o 4 del grado y unilateral. Esto era importante porque para esa época esto aportaba una ayuda diagnóstica importante.
Pero una gran limitación de este tipo de clasificaciones que a lo largo de los años pues se ha ido visualizando y personalmente creo, es que digamos el déficit o la limitación de este tipo de clasificaciones era el retraso diagnóstico. O sea, este tipo de clasificaciones pues contribuía de manera involuntaria a que hiciéramos un diagnóstico ya cuando haya avanzado mucho la enfermedad y eso ya no nos permitía la capacidad de la ventana de oportunidad que decía del diagnóstico temprano. Pues bien, pero hay unos datos interesantes acerca de estos criterios, que si bien es cierto, aportaron mucha información y ayudaron mucho a diagnosticar y a clasificar estas entidades, una de las cosas importantes es que no todos los pacientes tenían sacroiliitis y tenían este tipo de entidades. Vean ustedes cómo en esos datos que presento, hasta el 30% de pacientes con sacroiliitis radiológica podían tenerlo en el primer año. Y luego a los 5 años, hasta un 50% pueden tener o no tener, perdón, sacroiliitis radiológica. Quiere decir que podemos tener pacientes ya con 5 años y que todavía no describen esos hallazgos en las sacroiliacas. Y a los 10 años un 25% sin tenerla y a los 20 años incluso hasta un 15% de pacientes todavía no tienen radiológicamente hallazgos de sacroiliitis. Eso demuestra la limitación que decía de los criterios en sí y luego contribuían al retraso diagnóstico de alguna manera. Pues bien, entonces las espondiloartritis axiales son en la fase no radiográfica y en la fase radiográfica. En la fase no radiográfica, vean ustedes que el retraso diagnóstico de esta enfermedad puede ser hasta de 6 a 8 años. En otras estadísticas encuentro de que hasta 11 años puede retrasarnos diagnosticar un paciente adecuadamente, pero eso ya no nos permite un adecuado abordaje terapéutico y una evolución mejor. Entonces, nosotros tenemos la intención de reforzar nuestra información, robustecer nuestra capacidad clínica para que podamos tratar de, digamos, captar a los pacientes en esta fase no radiográfica. Y ese es uno de los grandes retos a los que tenemos que apostarle hoy en día. De hecho, por eso esta charla la he tratado de enfocar hacia esa línea. Bien, vean cómo la fase no radiográfica implica siempre el dolor de columna inflamatorio, pero la presencia, la demostración de sacroiliitis, pero por resonancia. Claro, la resonancia detecta precozmente inflamación antes de que haya lesión o daño que se pueda ver en radiografía simple. Por lo tanto, por definición, tenemos que hablar de fase no radiográfica, pero usando resonancia, buscándola en las sacroiliacas. Muy bien. Entonces, tenemos 3 grandes pilares para tratar de diagnosticar estas entidades. Uno es el criterio clínico, que ya lo mencionamos, el dolor axial inflamatorio. Segundo, la demostración de sacroiliitis por imagen, pero para que sea no radiográfica tiene que ser resonancia y si usamos la radiografía simple ya pues estaríamos, si encontramos hallazgos radiológicos en radiología simple, pues ya no estaríamos en la fase no radiográfica, sino que iniciando la fase radiográfica. Y la presencia de un marcador genético, que es un examen que se envía, que nos puede ayudar al diagnóstico, y es el marcador llamado HLA-B27. Quiero dar unas palabritas acerca de esto. Vean, el marcador HLA-B27, que es un pilar de diagnóstico, pero es limitado. ¿Por qué? Porque solo 1 de cada 3 pacientes lo pueden tener positivo. Entonces, tenemos que hacer el juego entre la parte clínica, el uso de la imagen a través de resonancia o radiografía y este examen que estaba mencionando, HLA-B27. Por lo tanto, si tenemos sospecha de alguien con una espondiloartritis, la primera indicación, la primera recomendación para todo médico es refiere al paciente sospechoso al reumatólogo. Pues bien, unas palabritas acerca del HLA-B27. Bueno, decía que solo 1 de cada 3 pacientes lo puede tener positivo. Por lo tanto, su rentabilidad diagnóstica y su aporte a nuestro diagnóstico pues es limitado porque no todos lo tienen positivo. Expresa una predisposición genética, es un marcador genético y hay una fuerte asociación con la espondilitis anquilosante como entidad. Luego, se ha puesto una hipótesis que es que hay un mimetismo molecular que se desarrolla una respuesta autoinmune y eso, pues, aunque los mecanismos no están bien comprendidos, se cree que contribuye a desarrollar el fenómeno autoinmune que desarrolla esta enfermedad o esta entidad. Pues bien, vean ese cuadro, solo quiero mostrar la presencia de la positividad del HLA, no solo en enfermedad, sino también en personas sanas. Vean población sana de raza blanca, población sana afroamericana, vean los diferentes porcentajes. Es tan bajo en la población normal sana
que no es rentable y tampoco lo vamos a ocupar para screening o tamizaje de diagnóstico de estas enfermedades. Tiene que ser cuadro clínico de dolor axial inflamatorio más esto para que logre tener una rentabilidad diagnóstica que nos contribuya a detectar estas entidades. Vean cómo la espondilitis anquilosante, la mayoría que tienen la enfermedad son HLA-B27 positivos cuando lo tienen positivos. Bien, ahora vamos al otro elemento de diagnóstico y es la demostración de sacroiliitis por resonancia. Vean ustedes que este es el segundo elemento del cual tenemos que hacer uso para buscar y diagnosticar estas entidades. Por resonancia, recuerdo sobre todo para hacerlo en la fase no radiográfica, que ahí nos ayudará mucho este tipo de estudio diagnóstico. Pues bien, de todos los criterios que a lo largo del tiempo han intentado hacerse para criterios diagnósticos de clasificación, los que actualmente se están utilizando son los del grupo ASAS, que es el Grupo Internacional de Expertos en estas entidades. Vean que estos criterios son los que han mostrado mayor sensibilidad y especificidad que sirven para clasificación y para diagnóstico en la vida diaria. Entonces, esos son los que, digamos, los que nos rigen, los que dictaminan las directrices de cómo se comportan las espondiloartritis. Bien, ahora vamos al otro elemento, demostrar sacroiliitis por imágenes. Esto es un dibujo anatómico, por supuesto, de dónde están las sacroiliacas, solo recordarles que es estas articulaciones y que quedan ubicadas clínicamente en los glúteos o en las nalgas. De ahí que hay que preguntarle eso a los pacientes. Bien, tenemos que diagnosticar la sacroiliitis. Si lo hacemos por resonancia y vemos actividad inflamatoria, estaríamos más cerca de hacerlo en la fase no radiográfica, que es una de las intenciones de la charla, y hacerlo en la fase radiológica simple, que ya sería pues con daños y eso pues ya no estaríamos en la fase no radiográfica, pero nos ayudaría también a diagnosticarla lo más temprano posible. Bien, estas son las sacroiliacas. Vean en este lado, estoy mostrando la línea articular bien definida, una lineecita. Estas son sacroiliacas normales. Y a la derecha de su pantalla tenemos una sacroiliitis. Vean cómo se empieza como a borrar esa línea que antes era nítida, se empieza a borrar y a los lados de esa línea, que es el espacio articular, empezamos a verlo un poquito más blanquito, que llamamos radiológicamente esclerosis del hueso. Esta ya es un hallazgo, una radiografía con sacroiliitis radiológica, según los criterios de Nueva York, que siempre los ocupamos. Bien, otro ejemplo de paciente nuestro, de la vida diaria, real. Vean cómo las sacroiliacas casi se han borrado en forma bilateral y esto pues representa sacroiliitis radiológica y esto contribuye al diagnóstico, pero no solo al diagnóstico, sino a tratar de ubicarlo en la línea de tiempo de evolución, si están en radiográfica o no radiográfica. Ahora, la resonancia tanto de columna como de sacroiliitis. Este es un dibujo pues obviamente anatómico, solo para ubicarnos. A veces pedimos el estudio de la resonancia y nos presentan las imágenes. Entonces, para contribuir a ubicarnos lo mejor posible, cuando es sagital, vean, cuando es sagital, cuando es axial y cuando es coronal. Generalmente ocupamos estas dos visiones, digamos, o vistas de la resonancia. La resonancia sacroiliacas, por definición de estas entidades, debemos de buscarla. Y entonces, ¿cómo se piden las imágenes? Porque no es solo poner resonancias sacroiliacas. Idealmente tenemos que poner cortes semicoronales, al eje del hueso sacro, anterior a posterior, es más o menos así los cortes, ¿verdad? Y las secuencias que la resonancia debe contener para investigar esto, T1, T2 y STIR. Bien, ¿cuándo vamos a saber que hay inflamación en las sacroiliacas? La actividad inflamatoria la vamos a buscar en la secuencia STIR y en el T1 y bueno, idealmente se puede usar con contraste que se llama gadolinio, pero solo el T1 simple y el STIR serían suficientes para buscar esa inflamación de las sacroiliacas. ¿Y cuál es el criterio que ha definido el grupo ASAS, este grupo de expertos internacionales, para decir hay inflamación de sacroiliacas y esto ya sirve para diagnóstico? Pues es básicamente la demostración de edema de la médula ósea o de los huesos que están en la zona de las sacroiliacas y demostradas pues en la secuencia T1 idealmente con gadolinio, pero ya dije que no es necesario, solo el T1 y el STIR son suficientes para poder encontrar la inflamación o no de sacroiliacas. Y ese, de todos los hallazgos, es el criterio fundamental para decir hay inflamación de sacroiliacas, por lo tanto, en un paciente sospechoso por su cuadro clínico de dolor axial inflamatorio, sería convincente para decir tiene una espondiloartritis.
Estas son imágenes de sacroiliitis por resonancia. Vean un T1, cómo se observa una zona oscura o hipointensa, que si en el STIR se vuelve hiperintensa o blanquita, esto es inflamación de sacroiliacas. Es bien claro, vean qué obvio es. En el T1, por eso decíamos qué secuencias hay que buscar, T1 y STIR, suficientes para decir inflamación o no. Bien, otras imágenes de sacroiliacas donde hay un poco de afectación. Vean aquí la flecha está señalando una zona de afectación y vean en esta secuencia de STIR hemos mostrado que la zona de las sacroiliacas tiene una zona hiperintensa o blanca en resonancia y eso es inflamación activa de sacroiliacas. No habría duda. Otra imagen de sacroiliacas, vean un T1 bien mostrado cómo se ve hipointenso y en el STIR vean cómo se ve una zona siempre hipointensa. Si en el STIR sigue siendo hipointenso, eso no es inflamación activa, es lesión, ya es secuela, cambios en el hueso. Pero vean cómo la zona alrededor, si se sigue viendo algo blanco o hiperintenso, esa parte todavía está activa. Así es que se capta muy bien en resonancia estos hallazgos de inflamación. Más imágenes donde podemos ver, vean, este es un STIR donde la zona no es hiperintensa, sino que es hipointensa. ¿Qué significaría? Ya es daño crónico, no es lesión activa o inflamación activa. Bien, volvemos a los criterios de Nueva York. Claro, después de haber visto resonancia de sacroiliacas, pues nos vamos a los criterios que nos van a servir. Pero vuelvo a recordar, nos van a servir ya para la fase más radiológica. Ya no estaríamos ante la fase no radiológica y pues ya hemos perdido tiempo en el diagnóstico o ya evolucionó. Un dato importante, hasta un 30% de pacientes no tienen lesiones activas en sacroiliacas, pero sí en el resto de la columna vertebral. ¿Qué quiere decir? Que si no encontramos lesiones activas o sacroiliitis radiológica, vayámonos a la columna, porque ahí sí puede haber algo. Y la parte dorsal de la columna es la parte que más se afecta en la espondiloartritis axial. Por eso decíamos el cuadro clínico dolor axial que incluye columna y sacroiliacas. Pues bien, continuando, ya digamos definiendo la espondiloartritis axial ya radiológica, obviamente tenemos ya una entidad definida y esta entidad definida, la más representativa es la espondilitis anquilosante. Por lo tanto, esta tiene hallazgos radiológicos en radiografía simple que ya pueden ser sugestivos y ya podemos clasificarla, diagnosticarla y podemos ver también en qué evolución puede estar. Los hallazgos radiológicos son la cuadratura vertebral, las esquinas brillantes, los sindesmofitos y obviamente el resultado final de un daño es la columna llamada en caña de bambú. ¿Qué significa? Pero quiero mostrarles este dato. Este dato significa que en forma temprana, vean ustedes aquí lo que dice es lo siguiente, que la cuadratura vertebral es el hallazgo temprano radiológico, es un signo temprano radiológico de espondilitis anquilosante. Por lo tanto, este hallazgo precoz radiológico de espondilitis llamado cuadratura vertebral, muchos lo pueden pasar desapercibido, muchos lo desconocen y algunos ni creen que existe, pero está bien definido que este hallazgo es un dato precoz de espondilitis anquilosante en radiografía, por lo tanto lo tenemos que buscar. Bien, eso es importante. ¿Y por qué se llama cuadratura vertebral? ¿Y por qué es una fase precoz? Porque normalmente la anatomía de las vértebras tiene una concavidad anterior, no es recta. Pero vean ustedes que en la espondilitis anquilosante empieza a rectificarse, a hacerse una cuadratura. Estos son pacientes nuestros. Vean cómo se rectifica o cómo se hace un cuadro. Se rectifica el borde anterior de la vértebra. Hallazgo incipiente o inicial de espondilitis anquilosante. Luego, claro, en la medida que avanza la enfermedad, va dando más cambios radiológicos, las llamadas esquinas brillantes. Este dato quiero que lo guarden muy, pero muy importante tenerlo. Y ya luego, daños más avanzados, ya empieza a ser un sindesmofito, que es esta proyección ósea. Aquí hay un incipiente, pero la esquina brillante es importante. Y a este lado les muestro una caña de bambú, pero ese es el resultado final. Eso significa que hemos llegado tarde al diagnóstico y a un tratamiento. Bien, ahora, eso es en radiología simple, pero en resonancia, ¿qué vamos a buscar, sobre todo en espondilitis anquilosante? Vean ustedes, ¿qué partes de la vértebra vamos a buscar la inflamación de espondilitis? En la zona de la caría vertebral articular, en las esquinas o ángulos anteriores, los ángulos posteriores de las vértebras, en las interapofisiarias y en otras estructuras de la columna. Quiero reforzarles,
Cuando pedimos una resonancia de un paciente sospechoso de espondilitis, activo o no activo, ¿dónde vamos a buscar? Vean, he querido representar dónde ir a buscar las esquinas anteriores, las posteriores, el borde, la carilla vertebral articular, las interapofisiarias y la zona de los ligamentos interespinosos, ¿verdad? Que se inflaman también. Entonces, en la resonancia, vean dónde lo tenemos que ir a buscar. Les he señalado aquí para que cuando veamos una resonancia que hemos solicitado de un paciente, lo podamos entender y decir, ahí voy a buscar si hay algo de espondiloartritis. Pues bien, las secuencias oficiales siempre T1, un T2 y el STIR principalmente. ¿Qué vamos a buscar? En el T1, pues en el T1 la inflamación se va a ver como una zona hipointensa, igual que lo expliqué en las sacroiliacas, hipointensa u oscuro. Y en el STIR, ¿qué vamos a ver? Una zona hiperintensa o blanquita o brillante. Eso es lo que vamos a ir a buscar en las resonancias de pacientes con espondiloartritis. ¿Y cómo se van a ver? ¿Cómo se van a ver? Entonces, la inflamación la vamos a ver en el T1 y en el STIR, decía, y se van a ver así. Vean, aquí está señalado una zona, unas esquinas, ¿verdad? ¿Ve? Bien, bien, se notan excelentemente bien. Y cuando hacemos el STIR, vean en esta secuencia STIR, vean cómo el ángulo anterior, inferior de la vértebra está hiperintenso, o sea, está activo, inflamado, y también podemos ver otra lesión, aquí usando gadolinio, pero es más que todo por hacer ciencia, por hacer escuela, por hacer academia. Bien, vean este hallazgo. Esto quiero que les quede claro cuando veamos resonancias de pacientes con espondiloartritis o sospechosos. La llamada esquina brillante se observa en el STIR. Vean, es similar al dibujo. Miren, la esquinita brillante. Hiperintensa en el STIR, hipointensa en T1. Este hallazgo nos está diciendo, este paciente tiene espondilitis anquilosante con esquinas brillantes. Y entonces, la esquina brillante, ¿qué importancia tiene en imagenología de espondiloartritis? Las lesiones inflamatorias de esquinas vertebrales brillantes son típicas de espondiloartritis axial. Encontrarlas activas o inactivas son dos datos, no diría yo patognomónicos, pero son característicos de espondiloartritis axial. Ya no habría duda que tiene eso, ¿verdad? Aquí más ejemplos solo para ver, miren las esquinas brillantes anteriores, superiores, ¿verdad? Y posteriores acá. Miren, aquí está señalado en rosa la flechita, una esquina brillante posterior en una secuencia STIR. Vean que es fácil, o sea, no es fácil, sino que es práctico y se puede demostrar los hallazgos de inflamación de espondiloartritis en este tipo de estudios de imagen para el diagnóstico de la espondiloartritis. Pues bien, ahora voy a hablar un poquito del tratamiento porque en estos congresos, todos los congresos siempre esperamos escuchar qué hay de nuevo en algún aspecto, en algún parámetro. El tratamiento en general siempre se incluye el uso de antiinflamatorios no esteroideos, de los fármacos modificadores de enfermedad, como decía al principio, comparando con la artritis, en esto es bien limitado, casi no hay nada que pueda ayudar. Y solo tenemos la sulfasalacina, pero que sirve más para las formas periféricas que para las formas axiales. Por lo tanto, teníamos hasta ahora una limitación de qué darle al paciente con espondiloartritis axial y que esté activo. Entonces aparecieron ya vimos la fisiopatología, que los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa son ampliamente usados. Y hasta ahora hemos tenido etanercept, adalimumab, infliximab, golimumab y certolizumab pegol. Ambos se han estado utilizando en la última década en espondiloartritis, sobre todo en espondilitis anquilosante, pero aparecieron nuevas dianas terapéuticas y vimos que la interleuquina 17 tenía un papel también protagónico en la fisiopatología de estas enfermedades. Por lo tanto, se han generado este tipo de medicamento, bloquear la interleuquina 17, y para ello aparecieron primero dos moléculas importantes demostradas en los estudios que pueden ayudar al tratamiento de la espondiloartritis. Y empezamos a ver que el secukinumab se aprobó en el 2016 para el uso de la espondiloartritis, pero es importante saber que a partir de el año 2020, en junio, el año pasado, se aprobó, se extendió la aprobación también a la espondiloartritis axial no radiográfica. Este es un gran avance. Esto quiere decir, igual que el ixekizumab, que es otro anticuerpo para bloquear la interleuquina 17, se aprobaron ambos ya para la forma no radiológica de la espondiloartritis axial. ¿Esto qué nos viene a decir? Nos viene a decir que si se han aprobado y se han extendido a la no radiológica es porque se está viendo la necesidad
de que tratemos de ser precoces en el diagnóstico temprano de estas enfermedades y poder actuar y poder influir en un mejor pronóstico. Por eso se han aprobado ya para estas fases. Y luego se han utilizado los inhibidores de las yaquinasas, no solo para artritis reumatoide, sino que también ya se probó, por ejemplo, el tofacitinib, que es uno de estos inhibidores que se inició para artritis reumatoide y ahora ya se está usando para la espondilitis anquilosante y ha mostrado pues una modesta eficacia y seguridad clínica. ¿Y qué es lo nuevo? Hoy hace 4 meses casi en EULAR, allá en París, se presentaron los nuevos medicamentos. Vean que hay un nuevo anticuerpo anti-interleuquina 17 llamado Netakimab, que es anticuerpo humanizado contra interleuquina 17, que mejora los síntomas en aquellos pacientes incluso que han fallado a los TNF-alfa y que tiene una eficacia demostrada tanto si hay o no afectación demostrada en resonancia. Este es un gran avance de nuevos medicamentos y se han descubierto unos nuevos inhibidores de yaquinasa que se llama filgotinib, y este se ha utilizado en espondilitis anquilosante y ha mostrado una eficacia bastante importante, incluso atacando la inflamación en algunas vértebras y en algunas otras partes de la columna. Y el último inhibidor de yaquinasa que se ha utilizado ha sido el upadacitinib, que ha sido aprobado inicialmente para artritis reumatoide y para estudios en espondilitis anquilosante, y ya se empiezan a ver los resultados, es por vía oral y ha conseguido pues resultados bastante importantes y está todavía pues en estudio. Esto es lo último que hay para tratamiento de espondiloartritis y quisiera terminar diciendo, si tenemos la oportunidad de mejorar nuestros recursos clínicos para tratar de diagnosticar tempranamente a estos pacientes, vamos a hacer una gran obra evitando esta evolución clínica, esta discapacidad, este grado de invalidez que se da en personas jóvenes y que la lleva a un estado de salud pues muy malo y significaría casi como una especie de fracaso de nosotros los médicos. Quiero terminar mi charla, mi presentación, diciendo algo que he acuñado hace muchos años y es, no me deleitará nada nuevo, aunque sea eminente y beneficioso, si soy el único que lo conoce. Séneca. Y darle las gracias a todos ustedes y espero pues que haya contribuido en algo a su formación. Muchas gracias.